Pregunta número 6. Can you give me an example when you work well under pressure? Aquí básicamente ellos te quieren testear y ver cómo te comportarías en un ambiente de trabajo que demanda mucho de ti, que es estresante, y quieren saber de antemano cómo ha sido tu experiencia en una situación similar. Para responder esta pregunta, te recomiendo utilizar el modelo STAR, que fue el que te mencioné anteriormente, donde vas inicialmente a ponerlos en contexto hablándole de la situación que tuviste. Después vas a mencionar cuál fue la misión que tenías que cumplir, cuál era el objetivo, cuál fue la acción que tomaste para que ese algo ocurriera para solventar el problema y por último, cuál fue el resultado que se obtuvo. Te doy el ejemplo de cómo respondería esta pregunta si me la hacen en una entrevista utilizando un ejemplo del lanzamiento de un nuevo producto que estábamos lanzando al mercado, para el cual teníamos la presión de la gente de ventas que ya había comprometido una cierta cantidad de toneladas de un producto para vender en los supermercados y yo estaba trabajando en la parte de producción y debía asegurarme de entregar las toneladas de producto que el equipo de ventas ya había comprometido. Porque de no ser este el caso, la credibilidad de la empresa disminuye al no ser capaz de cumplir con un compromiso que había previamente adquirido, que era entregar una cantidad de cajas o toneladas a estos supermercados. Entonces, veamos cómo lo respondería. Can you give me an example when you work well under pressure? Yes, I have a great example. Recently, when I was working as a line manager, we were launching a new flavor of ice cream that was covered in chocolate. We were pretty excited about this new product because it was meant to be the biggest launch of this year for the company. There was a lot of pressure from the sales team because they had committed to a huge amount of tons with the supermarkets. We, production, were meant to deliver above 80% of the plan of that product. And that's pretty challenging for a PAR, I mean, from a first production of a product. However, when we started production, we had problems with the chocolate coverage of the ice cream. It wasn't fully covered in chocolate, and this product actually was out of specifications. So what I did in that moment was bringing a team together. We had to stop the line because we couldn't produce product out of specs. There was a lot of pressure because we knew that we were losing time, but I couldn't risk to continue producing product out of specs. So I got involved in a conversation with people from different areas, including quality, industrialization manager, which is the connection between the factory and research and development, also the person from R&D launching this product, as well as maintenance. So we did a root cause analysis to understand what was the problem, and actually the problem was coming from the chocolate tank not being so deep enough for the product to be totally submerged in the chocolate and be fully covered. So maintenance just had to work on bringing some parts to lift the tank a little bit more. I had to adjust a little bit the distances between the bars that were bringing down the ice cream as well. And after we did that, although we lost about 2 hours to do all this work, when we started the line back again, we were able to run at efficiency and we were able to deliver the boxes that we were meant to do. Although it was a very challenging PAR, it was a great experience, and I think the best decision was stopping in that moment and fixing the problem because we cannot risk about wasting product and also not meeting standards in terms of QA. Um, well, that is one of those times when I was working under a lot of pressure because I know time was very important for us, but also quality was the priority. Con esta respuesta le estoy mostrando primero la situación, le explico por qué
teníamos presión hablándoles de que ya se había comprometido la gente de ventas con entregar esto, así que ya saben que está la presión del tiempo. Les cuento que es un producto nuevo, la emoción que teníamos de lanzarlo al mercado y les estoy hablando también de la situación que pasó. Ok, arrancamos a producir y el problema que tuvimos fue la cobertura de chocolate que no estaba saliendo bien. Tuve que parar la línea. Ahí además le estoy metiendo otras cositas que le va a interesar, que no necesariamente suman a esta pregunta, pero suman al puesto, porque le estoy diciendo que a mí me interesa la calidad y que no podía arriesgar seguir produciendo si no estaba dentro de los estándares de calidad. Entonces, por eso fue que paré la línea y además puede ver mis habilidades de liderazgo porque le digo, llamé a una reunión donde involucré a distintas áreas. Ahí además ve team working. Entonces, sin uno quererlo, está diciendo muchas cosas allí que va perfectamente alineado con lo que ellos quieren y al mismo tiempo estoy respondiendo esta pregunta. Pero con esta pregunta estoy matando muchos pájaros de un solo tiro. Le digo además, o sea, todas las acciones que hice para la línea, llamar a una reunión, hacer el trabajo de mantenimiento, todas esas son las acciones que tomé para finalmente conseguir un resultado que fue con entregar las cajas que se tenían que entregar y pues cumplir con el objetivo de este lanzamiento. Fíjate que a pesar de que no utilicé la palabra priority, pero sí dije que la calidad era muy importante, entonces ahí ellos pueden ver cómo establezco yo prioridades, que para mí no es simplemente producir por producir, sino producir productos con calidad. Estoy hablando también del time management, que hablé de que, bueno, tuvimos que parar 2 horas ciertamente, pero con el objetivo de poder correr de manera continua después de que este problema estuviera resuelto. Entonces, la invitación para este tipo de preguntas es que tú tengas varios ejemplos a la mano de situaciones a las que te hayas enfrentado y que cada pregunta que sea distinta, tú puedas ir respondiéndolas con ejemplos de situaciones diferentes. Por ejemplo, esto fue el lanzamiento de un producto, pudiera en otro momento dar una respuesta asociada a una máquina que se dañó y no estaba previsto para responder otro tipo de pregunta. Esta es una de esas preguntas que es más específica. Las preguntas anteriores que te he puesto son preguntas más genéricas, pero este es el tipo de preguntas que tú ya tienes que ir más directo al grano en base a tu experiencia. Entonces, esto utiliza la de referencia para ver de qué forma vas a responder otras preguntas. Puedes utilizar esta misma estructura para responder algo asociado a trabajo de teamwork. Simplemente le cambias el ejemplo. Can you give me an example when you work in a team and it went well? Y de esa forma desarrollas nuevamente tu STAR structure utilizando situation, task, action y result. Otro ejemplo, can you tell me a time when you had to introduce a change in a process? How was it perceived? Did people agree with that from the very beginning or you experienced issues? Esta pregunta es básicamente entender cómo eres tú introduciendo cambios en una organización, porque eso se busca muchas veces y siempre, cuando se va a introducir un cambio en una organización, de alguna parte van a surgir retos porque alguien no quiere aceptar los cambios. Esta es una pregunta que suele salir mucho. Entonces, aquí te voy a dejar varios modelos de preguntas y siguiendo este mismo ejemplo, lo que te invito es a pensar cómo le responderías, a practicarlo y a tener varios ejemplos que puedes dar de distintas situaciones para que tengas una lista larga allí de cuáles elegir y utilizarlos de acuerdo a la pregunta, el que haga mejor match posible. Te veo en la siguiente pregunta.